Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis sabores, tengan todos un miércoles, ombligo de semana lleno de Dios, que todo les salga bien y si no, que tengan la fuerza para levantarse y seguir en la batalla, porque de eso se trata la vida, de caminar, no de sentarse, de llorar mucho menos. Recordemos que estamos en el mes de aniversario de Radio Hogar, 71 años al servicio de Panamá desde la evangelización, la lucha por la democracia y la construcción de ciudadanía. Necesitamos de ti que nos escuchas para continuar en esta tarea. La situación no está fácil para continuar y necesitamos el apoyo económico y el apoyo en oraciones para poder trabajar y seguir sirviéndole a esta patria. Eduardo Soto te da la bienvenida a Zona 8 en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco en la plataforma digital, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino. Por este aniversario de Radio Hogar, vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Café y titulares. Ya tenemos a nuestro invitado Eric Molino, ahí está ahí esperando el momento para intervenir y le hemos pedido la venia para iniciar con una visión de lo que está pasando, una visión seleccionada, no vamos a verlo todo porque es imposible, pero de lo que está pasando en la economía mundial, en las finanzas mundiales. Ayer hubo una reunión muy importante en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump se reunió con Jorge Milei de Argentina para firmar estos acuerdos a los que llegaron con respecto a la ayuda que le va a dar a Estados Unidos de $20,000 millones a la economía argentina. Durante esa reunión, el presidente Donald Trump parece haber entendido que estas elecciones del 26 de octubre son definitivas, se va a elegir nuevo presidente. Y dijo que si Milei pierde, si la apuesta de Milei, porque no solamente la persona de Milei, si los conceptos económicos que Milei está aplicando en Argentina pierden estas elecciones, los $20,000 millones se van. Un error de interpretación porque este 26 las elecciones son solamente legislativas para el Congreso de Argentina. Son unas elecciones nacionales para elegir nuevos congresistas. Esto generó una tormenta. Vamos a escuchar primero la primera parte del reporte general de la reunión de ellos dos. Adelante. Mira, Argentina, si el presidente no vence, sé que la persona que se postule nuevamente, no sé si será la misma persona, es de extrema izquierda y tiene esa filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando. Entonces, si eso sucede, no seremos generosos con Argentina. Si él pierde, no seremos generosos con Argentina. Repercusiones a la conferencia de Donald Trump. El ultimátum, respalda a Milei, sí, pero sujeto a si gana las elecciones. Si no, no seremos nada generosos, dijo Trump. Y vemos los bonos todo en rojo, Coló. Todo.
Bueno, Elio, Dex, la reacción de los mercados podemos decir que no está siendo muy positiva porque, como ven, aquí están las acciones argentinas en el exterior y también hay algunos bonos, sí, hay algunos bonos, pero igual yo les cuento lo que está ocurriendo. Los bonos están cayendo hasta un 8%. Pero ¿esto es de ahora, post-conferencia? Mira, lo tengo ya actualizado, 7,4% está cayendo, por ejemplo, la L41, que es en dólares, un bono en dólares de la Argentina, 5,7% uno para 2038, 5,5% uno para 2035. ¿Pero esto fue, la mañana estaba así? Esto es ahora. Es ahora, o sea, esto es ahora en este momento. Arrancó en rojo a la mañana, Sofía. No necesariamente, con este rojo tan importante no, había un poquito más de incertidumbre a nivel global y les cuento mientras tanto las acciones, lo tengo bien actualizado acá. Dale. Estaban cayendo hasta 7,3%. Mirá, hasta 7,3%. Ahora, el tema entonces es, los mercados, ¿qué leen de lo que acaba de decir Donald Trump? Bueno, ojo, que evidentemente el anuncio, el apoyo hacia Argentina no es un apoyo de acá a la eternidad. Nunca se creyó eso, obviamente, pero sí, con lo que acaba de decir, tiene quizá una fecha de vencimiento. La reacción fue, digamos, diferente a lo que realmente la reunión fue, y porque hubo una interpretación errónea, digamos, si se quiere, una confusión en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones. No tiene nada que ver con eso. Lo que pasó realmente en la reunión, el apoyo del presidente Trump, es a la gestión del presidente Milei. Eso es lo que sí dejó claro. Imagínense que todo este esfuerzo que estamos haciendo desde hace meses, hablando con ellos y todo lo que estamos arreglando, no va a estar supeditado no va a estar haciendo esto Estados Unidos por 8 días y dependiendo de si una elección se gana por un punto o se pierde por 2. Esto es muy importante, la confusión que tenía el presidente Trump de que estas elecciones del 26 eran ya las elecciones generales. Pues parece mire, pero mire todo lo que generó en la bolsa argentina, ¿no? Se desplomaron todos los índices, es lo que llama la atención. El presidente de Estados Unidos se resfría, le da una pulmonía que le impide salir 2 días de casa y los mercados del mundo se estremecen, ¿no? Eso es muy importante. Imagínense cuando son decisiones mucho más agresivas con un país. Aquí ha dicho, si Milei no puede continuar con su filosofía en el país, yo retiro el dinero. No sé si eso es políticamente, hablando de ciencia política, si eso está bien. En materia económica, pues allá nos explicará el doctor Eric Molino ahora. Vamos entonces a ver lo otro que está ocurriendo, que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos con respecto a los aranceles portuarios que van a arrancar o ya arrancaron y que vamos a ver cómo nos afecta a Panamá. Eso es muy importante porque aquí vivimos de los que flota sobre el mar. Y si vamos a tener estos problemas entre dos grandes socios que son China y Estados Unidos, por supuesto que la hormiguita es la que sufre cuando dos elefantes pelean sobre el césped. Vamos a ver esta nota. Así es otro de los frentes que tiene abierto el presidente de los Estados Unidos, esa guerra comercial entre Pekín y Washington que alcanza un nuevo nivel. Desde este martes, ambas potencias se aplican aranceles portuarios. La medida llega tan solo unos días después de que las relaciones comerciales volvieran a tensarse debido a las tierras raras. La semana pasada, China anunció nuevas restricciones a las exportaciones de estos componentes críticos para el desarrollo tecnológico. Y Trump contestó con la amenaza de un arancel del 100%. En medio de todo este conflicto está la Unión Europea, que depende de China para la importación de tierras raras y ha sido perjudicada por las tensiones en este terreno entre Pekín y Washington. Este martes, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, aseguró que la Unión Europea coordinará una respuesta conjunta con los miembros del G7. Y nosotros nos vamos directamente hasta Frankfurt para ampliar este tema con mi colega Ezequiel Daray, a quien vemos ya. Ezequiel, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tanto afecta esta medida a la Unión Europea y qué tipo de respuesta podría llegar a coordinar el bloque con el G7, que incluye, por supuesto, a Estados Unidos?
Bueno, Juliana, como bien lo sabes tú, porque hiciste un gran informe sobre el tema para la Deutsche Welle, China controla las tierras raras. El 70% de la producción de tierras raras, de los minerales críticos que se extraen de estas tierras raras, proviene de China. Estados Unidos es un pequeño productor comparado con China y en la Unión Europea no hay ninguna mina operativa que esté produciendo este tipo de tierras raras. Y estos minerales críticos se utilizan en todos los componentes electrónicos que utilizamos, desde un teléfono celular, un computador, un automóvil, pero también un misil o un sistema de defensa antiaéreo. Por eso también las acciones de los consorcios armamentísticos europeos cayeron fuerte durante este día por temor a el desabastecimiento. La respuesta de la Unión Europea se está especulando porque obviamente se va a coordinar con el G7, como decía Šefčovič. No se espera que haya una respuesta arancelaria como hizo Estados Unidos, pero también sí se podría hacer un incremento, por ejemplo, de las condiciones que le piden a los inversores chinos para venir a invertir a Europa, por ejemplo, compartir la tecnología con proveedores locales. Exactamente lo mismo que China le pide a los inversores europeos cuando van allá. Bueno, no es fácil que China acepte esto, pero también la Unión Europea tiene una posición de fuerza porque representa el 17% de las exportaciones chinas. Es tan importante para China como lo es Estados Unidos. Bueno, Ezequiel, pero volvamos un momento a ese tema de la bolsa, de las acciones. Se cayó el índice DAX precisamente. ¿Podemos decir que estamos empezando a ver cómo el mercado cotiza la gravedad de este conflicto comercial? Sin duda, Juliana, hoy tuvimos una caída. La caída estaba siendo durante el mediodía bastante más importante, más del 1%, terminó en 6 décimas. En lo que está moviendo al mercado más que nada es esta guerra comercial y cómo puede afectar a los Estados Unidos, que influye mucho en el índice DAX, y también a las empresas europeas. Lo que está cotizando hoy el mercado es que en algún momento habrá un acuerdo, pero que este acuerdo podría llevar un tiempo, podría ser largo. En el mientras tanto va a haber guerra comercial, va a haber mucha volatilidad. Pero esto no es solo lo único que está afectando al mercado, porque recordemos que sigue habiendo un apagón en el gobierno de los Estados Unidos y, por ejemplo, no tenemos estadísticas, no sabemos bien qué va a hacer la Fed con las tasas de interés y eso preocupa al DAX. Francia está en una crisis tremenda, política y económica. La industria alemana está en crisis, con lo cual todo esto está llevando a los mercados a un tiempo de volatilidad y está llevando a metales como el oro o la plata a sus máximos históricos. El invitado tiene la palabra. Tenemos al doctor Eric Molino, él es especialista en esto de los números, de la economía, las finanzas del mundo. Es también asesor o consultor en finanzas corporativas. En ese contexto, Panamá está, en este contexto que acabamos de ver, y no hemos mencionado todo lo otro que pudiera estar pululando allí, ¿no? que nos debe importar, pero no tenemos tiempo para ponerlo todo. El Panamá se apresta pues a discutir su presupuesto del próximo año, el presupuesto del Estado. Un elemento que parece tener mucho peso en las decisiones que se toman en el país en materia de inversiones, doctor Molino. Ese presupuesto, a mi juicio y a mi gusto, es demasiado importante. Le damos demasiada importancia al presupuesto del Estado, porque si no se hace bien, todo lo otro se afecta, ¿no? Debiéramos depender menos de eso y más de la misma economía del mercado. Me parece a mí que debiera ser así. Usted nos corregirá cuál es el peso específico de un presupuesto para un país como Panamá. Adelante. ¿Qué tal? Y la verdad que los felicito por tener, digamos, estos temas internacionales que son tan relevantes y que a veces siento que los panameños no estamos como muy conscientes qué pasa a nuestro alrededor. Quisiera, digamos, hacer un pequeño comentario de las dos noticias internacionales que estabas mencionando. El primero, yo creo que nosotros en Panamá deberíamos sentirnos absolutamente afortunados de que tenemos el dólar, no solamente por el hecho de que no tenemos un banco central que puede imprimir dinero y causar inflación para poder usarlo como herramienta de clientelismo político, que es lo que le ha estado pasando a Argentina ya por décadas, y que ahora el problema que tienes cuando tu moneda no es tan estable es que está sujeto al riesgo país. Nosotros el riesgo país lo sufrimos con un aumento en las tasas de interés que nos cobran sobre la deuda.
En otros países, como lo es el caso de Argentina, cuando tú tienes un aumento del riesgo país, entre las cosas que tienes es una devaluación de tu moneda. Entonces, tienes a nivel doméstico inflación, es decir, tu poder adquisitivo disminuye porque las cosas se ponen más caras y tu moneda se devalúa en relación a las otras. O sea que si tú ganas en pesos argentinos, pero gastas en dólares o tienes deuda en dólares, sin haber aumentado el saldo de esa deuda, ahora debes más. Entonces, yo sí digo que es bien importante verse reflejado en las cosas que le está pasando a Argentina ahorita para Panamá, porque al final acaba siendo un tema de la confianza que uno transmite como país para que eso entonces sea, digamos, la herramienta para que uno quiera seguir invirtiendo en su país, para que otros gobiernos sientan la confianza que se le pueda dar el apoyo. Esto es importante mencionarlo porque me hacen la pregunta sobre el presupuesto. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que mencionar es el presupuesto, lo podemos ver a nivel doméstico, pero también a nivel internacional. Es decir, a nivel internacional la presión que hemos estado teniendo, como ustedes bien lo saben, y ya que me han invitado un par de veces al programa, lo hemos hablado, tenemos siempre la presión de las calificadoras internacionales. Si nosotros no tenemos un presupuesto realista y comedido, un presupuesto en donde ponga de cierta manera una contención al gasto y unas proyecciones razonables de ingreso, vamos entonces a estar sujetos a un déficit descontrolado y a una deuda que no se puede pagar, y eso va al final a causar que suba el riesgo país. Yo sí pienso, nada más para devolverte la palabra y que podamos seguir teniendo la conversación, el presupuesto tiene algunas cosas que yo celebro por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. La primera es que no aumenta el presupuesto, como lamentablemente pasa el año pasado. El presupuesto, si bien es cierto, hay que reasignar algunas partidas para que se puedan ejecutar mejor temas de prioridad nacional como la educación. Yo sí pienso que uno de los mensajes importantes que nosotros tenemos que discutir son tres. El primero es que tenemos que tener un presupuesto basado en resultados, porque tirarle plata a una institución no significa que vamos a nosotros como contribuyentes recibir mejores resultados. Y yo creo que educación ha sido un caso clave. Panamá se gasta más por estudiante que Chile y doble y el triple de lo que se gasta México y Colombia, y tenemos resultados muy inferiores. Entonces, definitivamente que no es un tema de falta de plata. Al mismo tiempo tenemos que hablar de las rigideces que existen. Rigideces como por ejemplo los temas de las leyes especiales, en donde hay unos aumentos programados que al final no solamente son insostenibles desde el punto de vista financiero, sino que no se les exige nada a cambio. Entonces yo creo que es parte de la conversación que nosotros tenemos que tener como país, en decir, oye, se han institucionalizado y comprometido unos fondos en los que no solamente no se pueden pagar, o que le ponen un peso adicional a las finanzas nacionales poder pagarlo, sino que qué estamos recibiendo a cambio como contribuyentes. Y por último y no menos importante, yo sí pienso que es importante que todos estos esfuerzos vengan acompañados de una reestructuración del Estado. Tenemos 96 instituciones públicas. Esas instituciones al final lo que hacen es engrosar la planilla estatal, que ahorita mismo asciende a más de 450 millones de dólares mensuales. Entonces nosotros, para poder hacer que el dinero rinde y sea más efectivo, lo que debemos hacer es precisamente ver de qué manera consolidamos instituciones, reducimos las que no han sido históricamente eficientes y efectivas, y de esa manera sí veríamos que el presupuesto pueda rendir mucho mejor. ¿Cuál es el efecto que usted como experto vislumbra? Claro, aquí necesitamos un abogado en derecho administrativo, necesitamos un sociólogo, necesitamos un politólogo para poder responderlo, lo sé. Y lo siento porque le tengo que hacer la pregunta a usted, que lo tengo aquí. El efecto de venir y descalabrar las leyes especiales que se están convirtiendo en un lastre y que nos están metiendo en el problema año por año de tener que pagar compromisos que ya por ley se han firmado. Si eliminamos eso, la bomba que va a estallar, no sabemos en qué dirección va a tomar todo eso, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar eso inteligentemente sin provocar un incendio social? Mira, y lo que pasa es que estas son decisiones que no son fáciles. Por ejemplo, yo no soy abogado, como tú bien lo has planteado, soy economista y tal vez se podría hacer un argumento solamente desde la óptica financiera. Yo soy de la opinión que estas cosas, por lo menos, si no se pueden reformar, tienen que hacerse una pausa, porque es que al final ya tú estás, y yo lo llevo mucho
a, digamos, la economía del hogar. Imagínate que tú haces una serie de compromisos de pago futuro que no vienen acompañados de un aumento en tus ingresos, y que entonces te tienes que estar endeudando para cosas que realmente no puedes pagar. Esa es una decisión financieramente irresponsable, si lo vemos desde el punto de vista de las finanzas personales y del hogar. Entonces, al final, si bien es cierto, y sin desconocer, digamos, la parte de derecho, de la cual no soy experto y que no me atrevería a dar opiniones al respecto, desde el punto de vista estrictamente financiero, tenemos que encontrar el mecanismo para que se puedan hacer pausas a estos programas, simplemente por el hecho de que estos programas en otras circunstancias tal vez sí se podrían pagar, porque estamos en una en la que nosotros tenemos no solamente prioridades nacionales importantes que tenemos que cumplir, sino que el país se está endeudando para poder cumplir con esos compromisos. Entonces, yo creo que no es justo con las futuras generaciones, a quienes les estamos traspasando el costo de esta deuda, tener una circunstancia en donde, porque se hicieron compromisos de hasta cierto punto políticos en el pasado, entonces nosotros tengamos que endeudarnos porque simplemente no lo podemos cumplir con los ingresos estatales. Entonces la primera recomendación sería que estas cosas se tienen que poner en pausa. La segunda recomendación sería que al final estas cosas deben venir acompañadas también de resultados. Al final, yo siempre he dicho que el salario debe ser una función de lo que tú estás recibiendo a cambio o el valor que tú estás aportando. Si, por ejemplo, tú estás ganando un salario, independientemente del número que sea, pero el valor que tú estás generando superior a ese salario, nadie se queja. El problema está que la mayoría de los panameños tenemos una circunstancia en donde nosotros vemos tanto que se gasta en el presupuesto del Estado y seguimos teniendo deficiencias importantes en los servicios públicos. Y a esto, digamos, se pueden dar ejemplos puntuales. A mí me gusta usar el de educación, que nosotros tenemos una ley del 7% del PIB que no solamente es al Meduca, pero que es a todas las instituciones de educación. Y aquí nosotros tenemos, digamos, unos rendimientos académicos absolutamente paupérrimos. Entonces, al final es un tema, como mencioné hace un momento, no es un tema de que con dinero se resuelve y que si le estamos dando una remuneración relativamente alta para el valor que nosotros estamos recibiendo como contribuyente, nos toca hacer la crítica objetiva, porque el dinero sale de nuestros fondos, de que nosotros debemos exigir más por lo que estamos recibiendo. Los diputados en sus vistas presupuestarias en esta primera fase en el primer debate dijeron que el presupuesto no es que estaba mal en sí mismo, sino que había como que reasignar fondos, ¿no? Los valores había que mover un poco, quitarle aquí, poner allá, y le dieron prioridad a la educación, a la salud y al agro. El Ejecutivo aceptó. Entiendo que hoy inician ya otra vez las vistas con este nuevo rediseño del presupuesto. La pregunta que le hago es, cuando uno hace un presupuesto, este tipo de principios o filosofía que debe regir el diseño, ¿es importante o yo debo actuar en el aquí y el ahora y hacer mi presupuesto según el aquí y el ahora y no fundado en principio? Adelante. Has dado un punto muy interesante que hay que matizar. La ley de presupuesto es anual y a mí eso siempre me ha parecido una falencia importante porque atenta contra la planificación integral y cumplir con los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo. Muchos otros países lo que tienen son vistas presupuestarias plurianuales. Nosotros, de hecho, bajo la ley de responsabilidad social fiscal, lo que nosotros tenemos es un marco fiscal de mediano plazo, donde lo que se prevé es que tú tienes que hacer proyecciones hacia 5 años. En términos muy macros, no significa que eso va a ser el presupuesto, pero tú tienes proyecciones de cómo va a ser el déficit, los ingresos y los gastos y el PIB en los próximos 5 años, y cada año lo tienes que actualizar un año. Yo pienso que parte del tema de la inmediatez y de poder necesitar dinero ahorita te sesga a que te busca soluciones de corto plazo, y el presupuesto tiene que verse desde un punto de vista mucho más integral. Dando referencia, por ejemplo, a Estados Unidos, que tiene un departamento que se llama el Congressional Budget Office, y que muchas de las cosas que ellos plantean es esta decisión que se está tomando ahorita va a tener un impacto de tanto de aquí a 10 años o de tanto de aquí a 15 años. Entonces te obliga a pensar sobre las decisiones que estás tomando ahorita a administraciones futuras que ni siquiera necesariamente van a ser tuyas o de tu partido. Y eso es una parte importante de la democracia, porque es que al final uno tiene una responsabilidad coyuntural de administrar el Estado cuando le toca ser gobierno, pero uno tiene que tratar de dejar un país
por lo menos mejor que como lo encontró, que siento que es lo que está tratando de hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, y se los reconozco y los felicito, pero que no necesariamente fue lo que nos pasó en la administración pasada, cuando nosotros teníamos que se dobla la deuda de la República. Entonces, yo sí pienso que es importante que como reforma del Estado, una de esas cosas es que el presupuesto no puede continuar siendo un ejercicio anual, tiene que ser un ejercicio donde se involucre la planificación de largo plazo, y entonces se pueda ver de manera mucho más integral cuáles son esos objetivos que queremos ir cumpliendo. El contribuyente debe siempre exigir que si el dinero que se está usando para institución A o B es para planilla, es para funcionamiento, es para inversiones, qué resultados voy a estar teniendo, porque el dinero es suyo, el dinero es del contribuyente. Entonces, es bien importante, porque lo que nosotros vemos muchas veces en la mitad presupuestaria es que las instituciones hablan de sus recursos, su presupuesto, y al final ellos lo administran, pero no son dueños de ese presupuesto. Pastora. Muchas gracias por estar con nosotros. Pastora Portugal está hablando, licenciado. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Licenciado, explíquenos algo. Según el FMI, Panamá contó con la cifra de inflación más baja que otras economías de la región. Eso fue en este 2000, hasta lo que se lleva del 2025. Háblenos sobre respecto de eso, las consecuencias de esto y lo que usted más o menos cree que se pueda prever para este 2026 en cuanto al tema del presupuesto y todos los gastos y entradas que tiene el país. Mira, la inflación es un tema interesante, como yo estuve mencionando cuando hice referencia al caso de Argentina. Panamá, al tener el dólar, no está sujeto a las devaluaciones de moneda y no está sujeto a los riesgos que tienen otros países latinoamericanos que sí tienen moneda propia. Por supuesto que, claro, el dólar ha tenido, digamos, una pérdida de lo que va del año de más del 10% contra otras monedas, como por ejemplo el euro, donde supera más del 10%. Entonces, claro, lo que tú empiezas a ver es productos que vienen de estos países ser más caros porque tu moneda vale menos. A nivel doméstico, la inflación, una de las cosas que te mide es un aumento general en los precios de una canasta de productos. ¿Y por qué lo estoy planteando de esa manera? Esa cifra que se habla de inflación, que normalmente es el índice de precios al consumidor, es una referencia, pero que no necesariamente representa la conducta de consumo de todos nosotros. Entonces, puede ser que yo escuche la noticia de que Panamá tiene una inflación baja y que no me vea identificado, porque dicen, bueno, pero es que como dicen que la inflación nada más subió 1% o 2% o se mantuvo estable, cuando yo sí he visto cosas que yo he comprado y que tienen un precio mucho más alto que el año pasado. Entonces, sí es importante hacer esa acotación, que cuando uno escucha la inflación, una de las cosas que uno ve es la variación de año contra año, no es la inflación acumulada, porque, y aquí usando el ejemplo mucho de las abuelas o de las personas mayores que dicen, bueno, cuando yo estaba más joven esto costaba un quinto lo que cuesta ahorita. Claro, si tú vas acumulando una inflación de 2% por año por un periodo de largo plazo, los precios han subido 25%, 30% en algunas cosas, y no es lo mismo el consumo de mi hogar que el del suyo. Entonces pueden haber cosas que han subido de precio de manera rápida, dependiendo de lo que usted consume, o que no han subido tanto y no se ve, digamos, una pérdida del poder adquisitivo tan grande en relación a, por ejemplo, un año, pero sí en relación a, por ejemplo, hace 5 años. Entonces, yo creo que a nivel internacional es buena referencia, porque al final tienes países que tú has dado la mención de otros países. Por ejemplo, yo di la mención de otros países de Centroamérica donde la inflación al final sí deteriora enormemente, digamos, la capacidad macroeconómica de la empresa. No es un peligro para Panamá al tener la estabilidad del dólar, pero definitivamente hay que verlo matizado. Sí, doctor, están por sentarse las partes para discutir lo del salario mínimo, ¿no?, que debiera aplicarse a partir del próximo año. Ese elemento con lo del presupuesto que tenemos, tal vez el más alto de la historia, pero no subió con respecto a la primera presentación que se hizo en el mes de septiembre. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Qué aplica allí en vista de que cada vez el poder adquisitivo del panameño es menor, ¿no? Mi dólar de hace 5 años no me compra lo que puedo comprar ahora, compraba hace 5 años, ¿ves? Entonces, ¿qué tal esta discusión en este contexto con todo lo que está pasando en el mundo y aquí en Panamá?
Primero, el tema del presupuesto. Me pareció correcto que no haya aumentado. Como mencioné, nosotros tenemos también la presión internacional de las calificadoras de riesgo de que debemos dar un mensaje de que Panamá está tratando de hacer lo posible para manejar y controlar su gasto. Y también obviamente aumentar los ingresos para que no continuemos aumentando el déficit y por ende generando más deuda. Y aplaudo que la Asamblea también puso de su parte para que no se aumentara el presupuesto. Sí. Ahora lo que tú me estás preguntando sobre el salario mínimo, y esta discusión es importantísima. Debemos ver de qué manera nosotros tenemos una conversación del salario mínimo que vaya acorde a criterios. Y los criterios no necesariamente tienen que ser inflación. Y por la razón que acabo de explicar, al final el índice de precios al consumidor puede medir una variable de acuerdo a una metodología de una canasta de bienes y servicios que no necesariamente consumimos todos, pero lo que sí es una realidad es que cada vez que nosotros estamos teniendo la discusión sobre el salario mínimo, lo que acabamos teniendo es, digamos, un tira y jala de el grupo de trabajadores exigiendo, digamos, un aumento desproporcional, y después toca en el sector empresarial decir argumentos un poquito más realistas de la capacidad de pago de las empresas, pero esas a mí siempre me han parecido, digamos, conversaciones que no están, digamos, orientadas en digamos, el mejor beneficio del país. Si tú tienes un aumento en los factores de producción, en este caso la mano de obra, eso tienes que buscar la manera de transferírselo al consumidor final, lo cual causa inflación. Entonces, si tienes una conversación en la que tú dices, bueno, yo negocié para que se aumentara el salario mínimo en 25%, hay dos cosas que pueden pasar. Cuando tú tienes un producto cuya demanda es inelástica, es decir, insensible al precio, su consumo, vas a tener un producto más caro. Entonces, tú tienes una situación en donde, bueno, al yo ver que me aumentó el precio de mi mano de obra, yo transfiero eso al consumidor, y el consumidor acaba siendo perjudicado porque le sube el precio de su producto. Lo otro que también suele pasar es que cuando tienes un producto cuya demanda no es inelástica, es decir, el consumidor sí es sensible al precio, lo que tú tienes entonces es una situación en donde no puedes transferir la totalidad de ese aumento en el precio, y eso lo que hace es que va a deteriorar la ganancia de la empresa. Entonces tú dices, bueno, y quisiera decirlo tal vez coloquialmente, bueno, por eso es problema de la empresa que la empresa gane menos, por eso es insostenible en el tiempo. Al final, la empresa lo que está tratando de hacer precisamente con esa ganancia es expandir el negocio, pagar sus deudas, mantenerse rentable, porque eso a su vez contribuye, digamos, a la economía de esos dueños de empresa. Entonces, la decisión que acaba tomando la empresa es reduciendo al personal. Entonces, ahí tienes un aumento en el desempleo que actualmente la cifra oficial es 9.5, porque cuando tengamos los números más oficiales, esperemos que a final de este mes o a final del otro mes, probablemente esté en doble dígito. Entonces, yo lo que sí quisiera es que la conversación sobre el salario mínimo tenga, digamos, un fundamento mucho más basado en criterios técnicos sobre cómo está el poder adquisitivo, digamos, de los trabajadores y del panameño, cómo el aumento va a impactar en precisamente la inflación y en el producto final, pero no puede ser este tira y jala irrealista de que yo quiero tanto por ciento y yo no me voy a dar tanto por ciento, porque al final eso lo que hace es precisamente erosiona, digamos, la discusión y la paz social. Rubén Polaco parece que tiene una pregunta. Adelante, Rubén. Sí, basado en todo este análisis, licenciado Molino, ante todo, buenos días. Buenos días, Rubén. Para el próximo año, entonces, ¿veremos o no veremos una economía estable, mejor que este año? Eso en cuanto al bolsillo de los panameños, empleo. ¿Cómo estaríamos? ¿Cuál sería el panorama basado en todo este análisis que usted nos hace? Bueno, yo te diría que el principal problema que nosotros estamos viendo actualmente es que tenemos un país que crece, pero crece en rubros que no necesariamente generan empleo. El rubro que más creció, por ejemplo, en lo que va del año, es transporte logístico, que creció 18%.
seguido por la banca, que creció 6%, y pese a que esos son dos sectores importantísimos en la economía, son sectores que no necesariamente son los que más emplean. Cuando tú te pones a ver el detalle de dónde está la concentración en los empleos, dos de los sectores importantes son comercio al por mayor y por menor y construcción, que son sectores que han crecido muy poco, han crecido apenas el 2%. Entonces, tienes una circunstancia en donde la banca crece precisamente porque ha subido, digamos, los préstamos que se le dan a las empresas públicas y al sector público, pero ves sectores como construcción e hipotecas que tuvieron prácticamente que paralizados por el interés preferencial o la discusión de la ley de interés preferencial, que sí estaban en un declive. Entonces, yo creo que el desafío importante que nosotros tenemos como país es que ese crecimiento económico se vea permeado en un aumento en el empleo. Como mencioné, nosotros tenemos, de acuerdo a las cifras oficiales que están completamente desfasadas, porque son a octubre del año pasado, ya tienen un año las cifras, teníamos entre desempleados e informales casi 1 millón de panameños, más de 200.000 desempleados y 771.000 informales. Wow. La economía del año pasado, del 2023 al 2024, perdió casi 26.000 empleos formales, y subió la informalidad. Entonces, yo creo que se tienen que tener discusiones importantes, y yo creo que sí hay planes que van a hacer que, digamos, crezca la economía, como por ejemplo los proyectos que ha anunciado el Canal de Panamá en cuanto a, por ejemplo, el gasoducto, la licitación del puerto de Corozal, el inicio del proyecto Río Indio. Yo estoy esperanzado que pronto se empiece, digamos, la reactivación de, por ejemplo, la mina, que podría generar 40.000 empleos entre directos e indirectos en el interior de la República. Son cosas que sí pueden ayudar a, digamos, generar esa empleomanía que tanto necesita el país. Y eso es crítico porque al final, y yo siempre trato de dar este mensaje, nosotros no podemos tener un país en donde nosotros queremos tener desarrollo sostenible sin empleo. La fórmula demostrada que nosotros tenemos para combatir la pobreza es que tiene que haber inversión, que esa inversión se traduzca en empleo y que el empleo sea la principal herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad. Licenciado, el administrador del Canal de Panamá señaló hace unas semanas que los tránsitos el próximo año van a bajar por esta guerra comercial y arancelaria que se ha desatado en el mundo a partir de las decisiones del presidente Donald Trump. Pero que los ingresos van a subir porque lograron un acuerdo con todos los usuarios con respecto a cuánto cuesta pasar un barco por el canal y las otras iniciativas que usted ha mencionado también que van a generar posibilidades para el Canal de Panamá. Así como el canal, ¿qué otros sectores del país se pueden ver afectados por esta situación mundial? Principalmente los aranceles que van a dar un frenazo al comercio mundial, ¿no? Es lo que se prevé. Claro. Y precisamente yo creo que una de las cosas que nosotros como país tenemos que estar anuentes es que cuando tú analizas el presupuesto, los ingresos del canal ya ni siquiera alcanzan para cubrir los intereses de la deuda. El presupuesto de ingresos que va a aportar el canal entre dividendos y peajes es 3.2 mil millones de dólares, pero los intereses sobre la deuda es 3.7. Entonces, ya desde hace mucho tiempo la tendencia ha sido que prácticamente lo que recaudamos del canal se va al pago de intereses, y lamentablemente ya tenemos una circunstancia en donde ya ni siquiera alcanza. El 25% de los ingresos que tiene el gobierno central vienen del Canal de Panamá. Esa es una concentración importante que debemos diversificar. Nosotros, y reconozco que tanto la DGI como el Ministerio de Economía y Finanzas están haciendo esfuerzos por aumentar la recaudación, principalmente cayéndole a la evasión del ITBMS. Eso es crítico, pero se hace complejo aumentar la recaudación en una circunstancia con tanto desempleo. Yo pienso que parte de la estrategia que nosotros debemos hacer es precisamente continuar atrayendo a empresas extranjeras, porque al final no solamente es un tema del pago de impuestos sobre la renta, sino de la contratación de personas y el consumo que ellos van a generar. Pero aquí viene entonces el tema de la confianza y viene el tema de la transparencia. Al final,
nadie va a querer invertir en un país en donde, por ejemplo, existen escándalos de corrupción o que existen todavía, digamos, serias acusaciones sobre el Estado de Derecho. Entonces, yo sí creo que Panamá debe hacer esfuerzos importantes en cuanto a continuar en la Asamblea Nacional la agenda de leyes que están combatiendo la corrupción. Están habiendo, digamos, una serie de leyes, inclusive una promovida por el Procurador de la Nación y por algunos diputados de las bancadas independientes para la inhabilitación de empresas condenadas por corrupción. Yo creo que estas señales son importantes porque al final no existe nada más cobarde que un dólar. Para al final un inversor lo que quiere es Estado de Derecho, que haya efectividad judicial, cosas en las que Panamá ranquea lamentablemente muy bajo, y estos son cambios integrales que debemos hacer a la estructura de nuestra cultura. Es decir, nosotros hemos tolerado la corrupción por mucho tiempo, pero al final eso nos ha costado. Entonces, yo creo que como país, una de las principales cosas que nosotros debemos combatir, si queremos tener crecimiento, si queremos tener empleo, si queremos tener empresas que vengan a invertir en el país, una de esas cosas que nosotros tenemos que mandar es un claro mensaje a que Panamá respeta la seguridad jurídica, quiere Estado de Derecho, tiene intenciones firmes de combatir la corrupción y en Panamá lo que va a imperar es el Estado de Derecho. Finalmente, doctor, si pudiera darnos un rayito de esperanza y unos consejos a la gran mayoría de panameños que no entendemos ni de macro ni de microeconomía siquiera, y que vamos a entrar en un 2026 con la incertidumbre de un país que no sabe qué va a pasar cuando se aprueben cosas como usted lo ha mencionado, la mina, el río Indo y tal, ¿no? ¿Qué consejo le da al padre de familia, a la madre de familia, al joven que trabaja, que está empezando a trabajar con respecto a lo que va a pasar el próximo año y qué decisiones debemos tomar en materia económica, aunque seamos vendedores de mango bajo el semáforo? ¿Cuáles son nuestras decisiones que debemos tomar? Yo sí pienso que el futuro de Panamá es prometedor. Yo soy un optimista de que lo que nosotros vamos a estar teniendo no solamente al cierre del año, sino al próximo año, es mejores días para el país. Yo creo que a nivel del hogar, una de las cosas que uno debe hacer es primero salir a la calle a decir que uno se quiere ganar la plata de manera ética y honradamente. O sea, al final nosotros siempre hablamos de la corrupción en otros, pero nosotros tenemos que ser ese ejemplo de ética y de transparencia para que eso en el país, siga permeándose y que nosotros tengamos como cultura de país que el dinero se debe ganar de manera honrada. Yo sí pienso que al final están habiendo unos desafíos importantes desde el punto de vista de atraer inversión, porque no tenemos mano de obra calificada en el país o no la suficiente para eso. Entonces yo sí creo que la priorización de la educación es importante, no solamente como estrategia país, sino también como estrategia al hogar. Yo, pese a ser profesor universitario y que creo firmemente en la educación formal, hoy en día tenemos un recurso maravilloso que es el Internet, en donde muchas personas pueden accesar a conocimiento de manera gratuita. Y yo siempre le digo a las personas que es importante estar constantemente capacitándose y entrenándose en nuevas habilidades. Cada día es más fácil emprender. Es que me has dado un ejemplo maravilloso de, por ejemplo, las personas que optan por vender en el semáforo, que optan por vender en una fondita, etcétera. Así a veces podemos empezar de manera informal, pero de la manera en que nosotros empecemos a poco a poco a perseverar y que usemos ese dinero para pagar nuestras cuentas, pero también ahorrar para el crecimiento del negocio. Un empresario informal se puede convertir en un microempresario y después un mediano empresario. El mensaje que yo siempre quiero dar es que toda empresa grande empezó siendo micro. O sea, ninguna empresa grande empezó grande. Entonces, al final yo sí creo que hay que llenarse de optimismo. Estamos en Radio Hogar, o sea que yo creo que también hay que tener fe en el creador y pensar que los mejores días están por delante. Dios le escuche, doctor. Gracias siempre por responder positivamente a nuestras solicitudes y estar aquí para orientar a nuestros oyentes en Radio Hogar. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato para el final de Zona 8. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí,
pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. En Radio Hogar llevamos a cada hogar formación en valores éticos, culturales y cristianos, acompañado siempre de información veraz, actual y confiable. Nuestros informativos son posibles gracias al esfuerzo de un equipo comprometido con la evangelización y el servicio. Zona 8, tertulias y más. Cada mañana, de lunes a viernes, en Radio Hogar, abrimos el día contigo, en nuestro informativo Zona 8, tertulias y más. Bajo la dirección del licenciado Eduardo Soto, junto a Pastora Portugal y Rubén Polanco, te traemos las noticias más importantes de Panamá y el mundo. La producción y coordinación está a cargo de Patricio Cando, quien asegura que cada tertulia sea un espacio cercano, dinámico y enriquecedor. Zona 8 es más que un noticiero, es un punto de encuentro con la información, la reflexión y la evangelización. Radio Hogar informa. Al mediodía, las noticias llegan con la voz confiable de Radio Hogar Informa, con la conducción de Celia Douglas, la voz femenina institucional de nuestra emisora. Te acompañamos con noticias nacionales, internacionales y de nuestra iglesia. Cada hora, nuestros micros informativos te mantienen al día del acontecer actual. Radio Hogar Informa, la noticia que orienta, forma y acompaña. Siga con nosotros en más de Zona 8, tertulias y más. La jugada maestra. La regaló y le va a quedar a Cito Brownie. Por derecha, Michael Amir Murillo. Dentro del área, balón suelto. Buscar más, apareció Panamá en el momento preciso para anotar este gol que nos pone nuevamente 1-1 en el partido. Minuto 96, el gol del empate que nos salvó la vida. Y dice que estos goles no se celebran, sino que se suspiran. Oh, todo Panamá. Todo Rubéncito. Panamá suspiró. Rubencito. ¿Qué pasó, Rubén? Hace muchos años, en una sub-23 aquí en el Rommel también, que empatamos así en el último minuto y clasificamos, creo que era a un preolímpico. Y el titular del colega Campolía era de que, pasamos. Bueno, así mismo suspiré yo ayer. Wow. Así es. La verdad que no salí personalmente, no terminé contento. No terminé contento con el partido. Esperaba mucho más de la selección. Honestamente, yo siento, y ya viene siendo reiterativo, la falla está en el técnico, en cómo plantea los partidos. Repitió la misma alineación que en El Salvador. Obviamente, en los primeros 45 minutos, concluido ese primer tiempo, el equipo termina casi cansado. Todo. Si ves, se notaba la apatía al empezar el segundo tiempo, y el técnico, lejos de reaccionar, se notaba desesperado en la línea. Prácticamente se quedó sin argumentos, sin ideas, no supo qué hacer. Esperó hasta el minuto 71 para hacer el primer cambio. Después al minuto 80 hace 3 cambios más. O sea, y es lo que comentaba acá en privado con amigos y familiares. Si hace unos años los Deli Valdés, los Stempel y compañía podían dirigir con 5 o 6 legionarios, los Blas, los Gavilán, los Matador Tejada, el resto eran del EPF. Y cuando mirabas a la banca, todo el equipo era del EPF. Ahora tú miras a la banca y tienes un equipo titular en la banca. Y todos juegan en el extranjero, en ligas de buen nivel, y están destacando. Son titulares en su equipo. Sí. Tienes banca para hacer los cambios, tienes banca para cambiar el ritmo del partido, teniendo en cuenta que tienes un equipo que viene de un partido pesado en El Salvador. Los tienes cansados, haga los cambios a tiempo.
Claro. Lejos de eso, se toma mucho tiempo y eso es constante. Eso siempre ha sido así con Thomas Christiansen. Le da temor, no sé si es cobardía, hacer los cambios. Y eso nos cuesta, Al final yo siento que no es culpa de los jugadores, es cómo maneja el técnico esta selección, porque hombre por hombre tiene la mejor selección, incluso que la que fue al Mundial de Rusia. Mucho mejor que la que fue al Mundial de Rusia. Y no tiene los rivales de nivel que en su momento tuvo esa selección. Ya no está México, ya no está Canadá, ya no está Estados Unidos. Sí, eran los y mire los inconvenientes que estamos pasando. Sí. Ahora, a la realidad, con el empate. A ver. Llevamos 6 puntos, pero somos segundos por diferencia de goles. Surinam es primero. O sea, estamos fuera. Ya no dependemos de nosotros mismos. Tenemos que ganar los partidos que nos quedan, sí o sí, y esperar un tropiezo de Surinam. O sea, que Surinam caiga en algún momento y nosotros ganar por goleada. Ganar por goleada y que Surinam de repente un partido caiga, gane. Si gana por la mínima. Eso es un caso dado, pero la tenemos difícil teniendo en cuenta que no estamos anotando goles. Solo llevamos 3 goles anotados. Sí, hombre. Hay algo que nos dice de ese punto. Hay unos que comentan que hubo una época en que Panamá tenía la punta más venenosa de toda Centroamérica y aún así no ganaba porque tenía un equipo débil atrás. Ahora tenemos un buen equipo en el centro y más o menos atrás, pero tenemos una punta floja. Sí, no estamos definiendo bien. Son jugadores que vienen de anotar goles en sus clubes, pero cuando vienen a la selección, tal vez la ansiedad, la presión de estar jugando en casa, de que la afición espera más, al momento de definir la técnica no ha sido buena. Y no ha sido buena ni aquí en el Rommel, ni afuera, ni en Surinam, ni en El Salvador. Nos ha costado anotar goles. Ahora, nos queda Guatemala en la ventana de noviembre. Vamos de visita en Guatemala y terminamos aquí en el Rommel contra El Salvador. Repito, tenemos que ganar los 2 partidos y esperar un traspié de Surinam para pasar primero. Ahora mismo, como está la clasificación, ni siquiera el repechaje estamos pasando. Porque en el repechaje está entrando Curazao y Costa Rica como los 2 mejores segundos. Se estrechó Por la diferencia situación. de goles, incluso nos estamos quedando fuera del repechaje. Así que esa es la situación. La situación Tremendo. se aprieta. En el otro partido del grupo, Guatemala le ganó 1-0 al Salvador en el Cuscatlán. Segunda derrota consecutiva de El Salvador en el Cuscatlán. Y se repite lo mismo de que los equipos locales no han ganado en su propia casa. Caso de El Salvador, caso de Panamá y caso de Surinam. Surinam tampoco ha ganado en su casa. Hombre. Así que el grupo está, independientemente de que no me ha gustado la estrategia del técnico, el grupo está bastante apretado. Incluso hasta El Salvador tiene opciones matemáticas, pero las tiene. Y Guatemala se mete en la pelea, definitivamente, con el triunfo. Hace 5 puntos. Hay un Panamá aspecto que hablamos ayer, que fue la actitud del equipo de Surinam, que bajó a bailar con aquellos que le llevaron serenata ruidosa. En vez de soportarle en silencio, bajaron a bailar. Eso es psicología. Ellos están en la cumbre de la ola psicológicamente. Nosotros parecemos estar metidos en un nudo gordiano psicológico que no nos deja explotar. No somos fuego, no somos luz. ¿Qué podría hacerse ahí si existe un psicólogo en la selección? Que tú sepas, Rubén. O psicóloga. ¿Está Rubén ahí? ¿Se nos fue Rubén? Parece que sí está. Bueno, tener a alguien que atienda a estos chicos, que les diga lo bueno que son y todo lo que pueden hacer para salir adelante. Esto es lastimoso lo que estamos viendo en ellos. Pero bien, ya está preparado el padre Jorge Zarzanedas para... Así que no la vamos a tener fácil. Perdona, que se te había ido la señal. Ido el audio, Rubén, algo había pasado. Repítela toda la idea que dijiste en ese momento. Adelante. Ajá, ¿por dónde me quedé? Disculpe. Yo te había preguntado si tenemos un psicólogo en el equipo que ayuda a estos chicos a salir del hoyo en el que se encuentran psicológicamente, que no los deja darse cuenta de lo bueno que son. Fíjese que eso es una tarea que tengo pendiente porque no sé si lo hay. Yo sé que en otras selecciones los había, yo espero que en esta también. Asumo que sí, porque tienen un cuerpo técnico bastante amplio, un grupo de profesionales bastante amplio. Bueno, en cuanto a medicina, doctores para tipos de lesiones y traumas sí tienen bastantes, pero no he visto psicólogos, tal vez sí lo tengan. Okay. Rubén, pero ojalá que sí.
Rubén, ¿qué pasaría después de esto, de quedarse Panamá, poniéndolo en un plano negativo? ¿Qué Votamos al pasaría técnico. con el técnico? Eso es lo que quiero escuchar, a ver qué dice Rubén. Él tiene opciones muy buenas en todos lados, él lo quieren en todos lados, él no tiene problema. Si es por mí, que se vaya hoy mismo. Y que pongan a los de Tempel, a los de Libaldea, a los Tatara Guevara, a los Mendieta, con ese mismo equipo que él convocó ayer. Se puede hacer Esos que mucho. acabo de mencionar hacen un mejor papel. Hacen un mejor planteamiento. Eso se lo aseguro. Porque los de Libaldea, los Mendieta, los Tatara, los otros, no tuvieron ni como jugadores ni como técnico la selección que tiene Christensen. Y puede ser muy europeo y todo, pero la verdad ha quedado a deber. Ha quedado mal. En cuanto a dirección, la verdad le falta mucho, se quedó sin argumentos. Y se le notaba en el semblante al momento de cuando estaba en la línea dirigiendo, o sea, Eso también desesperado. desanima a los jugadores. Claro que sí. Desanima a los Y él es el jugadores y les líder, baja él la es el moral. líder. Y así como se mostró la selección en la cancha, es el reflejo del técnico en el banquillo. Tal cual. Era desesperación. Muy bien. Pero vuelvo y repito, terminamos como suspirando, como que alivio. Qué alivio, así es. Muy bien. Vamos entonces a la pausa, Arsenio. Ahí te puse la instrucción y volvemos para Escena Matutina y despedir el programa. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Participa y gana con nuestro Yapi Hours. De lunes a viernes, en la buena hora, en la calle, con un ganador semanal. Participa y celebra con nosotros el cumpleaños de Radio Hogar. 71 años siendo tu voz. Escena Matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Bueno, pues parte de los temas que van a ser tocados hoy en la Asamblea Nacional es las vistas presupuestarias de este presupuesto rediseñado que llega a la Comisión de Presupuesto. Las instituciones que están en agenda para hoy son Bomberos, Acodeco, Lotería, el propio Ministerio de Economía y Finanzas, el Tribunal Electoral y la empresa de transmisión eléctrica ETESA. Ellos son los que van a ver sus presupuestos, a ver si cambiaron en algo, porque ya pasaron por ahí en la primera vuelta, a ver si cambiaron en algo sus montos para el presupuesto. Eso se va a ver hoy en la Asamblea Nacional. Como dijimos, ya está listo el padre Jorge Zarzanedas para la emisión de hoy de Ríos de Agua Viva. Patricia y Celia están trabajando duro en el noticiero del mediodía. Radio Hogar Informa. Y Arsenio Samaniego nos va a decir qué nos tiene en el día de hoy en La Rocola. Soy rebelde porque siempre sin razón. Imagine all the people living for today. En el día de hoy estamos, como Radio Hogar está cumpliendo 71 años, Sí. y que vamos a tener los éxitos del año 1971. Vaya, Para nuestros oyentes. Oh, qué bien, qué todos rico. los éxitos del 71. Esa es la época de Eduardo. Ah, sí, es Era la un época bebé, de mozo de no Eduardo. estaba ni en kinder todavía. Oh. Óigame, gracias a todos ustedes por su sintonía. Eduardo Soto se despide en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino. Le decimos hasta mañana. Pórtense bien. Con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser en esta vida feliz. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.